Saludos, exploradores cósmicos. Soy Neil deGrasse Tyson, y hoy en Mundo_IA_365 nos preguntamos, ¿qué pasaría si la Luna desapareciera? Piénsenlo. Esa esfera plateada que ha inspirado a poetas y regulado los ritmos de nuestro planeta, de repente, ya no está. No es una explosión, sino una ausencia, un vacío. Este no es solo un ejercicio de fantasía. Es una exploración de las conexiones que unen a la Tierra con su satélite. Desde las mareas hasta la estabilidad del eje de nuestro planeta, la influencia de la Luna es vital. Imaginar su ausencia es imaginar un mundo radicalmente distinto. Acompáñenme mientras desentrañamos esta hipotética catástrofe. Investigaremos las consecuencias científicas, ecológicas y culturales de perder nuestro faro nocturno. Prepárense, porque lo que estamos a punto de contemplar redefine nuestra comprensión del equilibrio cósmico. Este es un viaje a la oscuridad, a un cielo sin su testigo más fiel. Imaginen esto conmigo. Es una noche cualquiera. Tal vez salen a pasear, o simplemente miran por la ventana esperando ver ese familiar resplandor. Pero esta noche es diferente. Levantan la vista y... nada. Un vacío insondable donde antes colgaba la luna. No hay un adiós dramático, ni una estela de escombros, simplemente una ausencia. Ese disco plateado, que ha sido el confidente silencioso de incontables generaciones, el faro de los amantes y los soñadores, se ha esfumado sin dejar rastro. La constancia del cielo nocturno rota. En los centros de investigación y observatorios de todo el planeta, la actividad sería frenética, casi desesperada. Equipos de astrónomos, astrofísicos y cosmólogos trabajarían sin descanso, revisando datos, recalculando órbitas, buscando cualquier anomalía que pudiera explicar lo imposible. ¿Fue un evento de ocultación por un objeto oscuro desconocido? Improbable, dada la escala y la falta de efectos gravitacionales previos. ¿Una desintegración súbita e invisible? Las leyes de la física, tal como las conocemos, no ofrecen un mecanismo sencillo para tal evento, sin una liberación masiva de energía o escombros. Lo más desconcertante sería la limpieza de la desaparición. Sin explosión, sin rastro de fragmentos, sin perturbaciones gravitacionales que anunciaran una colisión o una captura por otro cuerpo masivo. Simplemente se ha ido. La primera y más dramática consecuencia de la desaparición de la Luna se sentiría en nuestros vastos océanos. Verán, las mareas, ese ascenso y descenso rítmico del nivel del mar, son principalmente el resultado de la atracción gravitatoria de la Luna, con una contribución menor del Sol. Sin la Luna, este complejo ballet acuático se desbarataría por completo. Las mareas altas ya no alcanzarían sus picos habituales, y las mareas bajas no retrocederían tanto. Pero no sería una simple calma, sería una redistribución caótica del agua. Las costas del mundo, moldeadas durante milenios por los ciclos mareales lunares, experimentarían una transformación drástica e inmediata. Las aguas oceánicas, liberadas de la principal influencia gravitatoria que las mantenía en jaque, buscarían un nuevo equilibrio. Esto podría significar que en algunas regiones el nivel del mar descendería permanentemente, dejando expuestas vastas extensiones de llanuras de marea y lechos marinos. Capítulo 5. Oscuridad profunda. La ausencia de la Luna transformaría nuestras noches. Las noches se volverían más negras, comparables a la oscuridad de una cueva. Incluso la luz de las estrellas parecería insuficiente. Este cambio afectaría a los animales nocturnos. Depredadores y presas experimentarían un desequilibrio. La cadena alimentaria sufriría efectos en cascada. Capítulo 6. El ritmo de la vida se detiene. Durante milenios, la vida en la Tierra ha evolucionado bajo la sutil pero persistente influencia de los ciclos lunares. No se trata solo de las mareas o la luz nocturna. Hablamos de ritmos biológicos profundamente arraigados. Muchos organismos marinos, por ejemplo, sincronizan su reproducción con las fases de la Luna, asegurando que sus larvas sean liberadas en las condiciones más favorables. Sin la Luna, estos intrincados relojes biológicos se desajustarían, llevando a fracasos reproductivos masivos y al posible colapso de poblaciones enteras. Pensemos en las migraciones. Bien,
Aquí vamos. La Luna no es solo un cuerpo celeste, es un pilar de la cultura humana, un lienzo para nuestra imaginación y espiritualidad. Su desaparición significaría el fin de los eclipses lunares y solares, esos espectáculos cósmicos que han maravillado y a veces aterrorizado a la humanidad durante toda su historia. Ya no habría superlunas que admirar, ni lunas de cosecha que anunciaran cambios de estación. Las festividades y rituales en innumerables culturas, sincronizados con las fases lunares, perderían su ancla celestial, su significado primordial. Piensen en la cantidad de poemas, canciones, pinturas y cuentos que se han inspirado en la Luna. Desde las odas románticas hasta los mitos de hombres lobo, la Luna ha sido una musa constante, un símbolo de misterio, romance, locura y transformación. Su brillo plateado ha iluminado las páginas de la literatura y las melodías de la música. Ahora, para la comunidad científica, la desaparición de la Luna no sería solo una tragedia cósmica, sino una crisis epistemológica. Los observatorios de todo el mundo, desde los grandes telescopios terrestres hasta los instrumentos en órbita, apuntarían sus sensores al vacío, donde antes residía nuestro satélite, buscando desesperadamente cualquier pista, cualquier residuo, cualquier explicación. Pero si, como hemos postulado, la Luna simplemente se desvanece, la perplejidad sería total. Las leyes conocidas de la física no contemplan tal evento. El miedo más profundo que se instalaría en la mente de cada astrónomo, de cada físico, sería una pregunta aterradora. Si la Luna puede desaparecer sin explicación, ¿qué impide que otros cuerpos celestes hagan lo mismo? ¿Podría nuestro Sol, la estrella que nos da vida, simplemente parpadear y extinguirse de manera similar? Las consecuencias directas de la desaparición lunar, el caos en los océanos, el desequilibrio climático, la oscuridad profunda, tendrían un efecto dominó devastador sobre la economía global. La crisis climática inducida por la inestabilidad axial y los cambios en las corrientes oceánicas intensificaría los problemas existentes de seguridad alimentaria y energética a una escala inimaginable. Ciudades costeras enteras, centros de comercio y población, podrían quedar permanentemente inundadas o, por el contrario, sus puertos volverse inútiles, llevando al colapso de las economías locales y regionales. La agricultura mundial, ya desafiada por el cambio climático, se enfrentaría a un golpe mortal. Con estaciones erráticas o inexistentes y cambios drásticos en los patrones de luz diurna y nocturna, sin el suave crepúsculo lunar, los cultivos tradicionales fallarían masivamente. La planificación agrícola se volvería imposible. Mientras el mundo se tambalea bajo el peso de las catástrofes físicas y económicas, la psique humana buscaría desesperadamente explicaciones para lo inexplicable. En el vacío dejado por la comprensión científica, florecerían las teorías más oscuras y extravagantes. La pregunta ¿qué le pasó a la Luna? Sería reemplazada por ¿quién nos hizo esto y por qué? La mente humana aborrece el vacío, especialmente cuando se trata de eventos de esta magnitud. Internet, los medios de comunicación alternativos y las conversaciones cotidianas se llenarían de especulaciones. ¿Fue la desaparición de la Luna un experimento cósmico que salió mal, realizado por alguna civilización desconocida? Imaginen que han pasado años desde la gran desaparición. La humanidad es resistente y adaptable. La vida continúa, aunque el planeta ha cambiado. La Tierra y sus habitantes aprenden a vivir en este nuevo mundo. Nuevas tecnologías surgen para mitigar las peores consecuencias.